Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Tamara Leonard, soy residente de segundo año de Bioquímica Clínica Área Inmunología del Hospital de Niños Elizalde y hoy les voy a presentar mi Ateneo titulado Síndrome de Superposición. Bueno, este está compuesto de una introducción a las enfermedades autoinmunes, les presentaré un caso clínico, discutiremos su diagnóstico, hablaremos sobre el síndrome de superposición y para finalizar unas conclusiones. Entonces, las enfermedades autoinmunes son un grupo heterogéneo de patologías que se caracterizan por el ataque del sistema inmune a los tejidos del paciente. Estos pueden clasificarse de acuerdo al alcance del daño, como vemos en la tabla, por específicas de órgano y sistémicas. La importancia de diagnosticar y conocer estas enfermedades radica en que aproximadamente un 10% de la población global tiene algún tipo de enfermedad autoinmune. Para hablar de estas enfermedades hay que iniciar con las funciones del sistema inmune. Estas son la defensa, donde se atacan agentes externos al cuerpo, en la vigilancia se eliminan células anormales y en la hemostasis el sistema inmune regula la intensidad de la respuesta. Entonces, cuando hay una deficiencia pueden provocarse infecciones y tumores y con una respuesta excesiva se pueden provocar patologías autoinmunes. El equilibrio del sistema inmunitario se mantiene mediante mecanismos de tolerancia central y periférica dirigidos a las células T y B. Profundizando en la tolerancia central que ocurre en los órganos linfáticos primarios, siendo para los linfocitos T el timo y para los linfocitos B la médula ósea. En este punto a los linfocitos inmaduros se le presentan antígenos propios por las células presentadoras de antígenos y dependiendo cómo sea este reconocimiento van a seguir distintos caminos. Entonces, un reconocimiento intenso puede generar la apoptosis o la eliminación. Si son linfocitos B pueden generar un cambio en sus receptores y algunos linfocitos T CD4 positivos van a ser diferenciados hacia un perfil de linfocitos T reguladores. Por el otro lado, cuando el reconocimiento es débil o nulo, estas células van a poder emigrar hacia la periferia y es importante destacar que algunos linfocitos autorreactivos van a escaparse ya que este proceso no es infalible. Siguiendo la tolerancia periférica que ocurre en los órganos linfáticos secundarios, es un segundo paso de control donde se le presentan de nuevo a los linfocitos maduros antígenos propios y si los reconocen pueden ser eliminados por apoptosis, pueden sufrir la inactivación o la anergia y ser suprimidos por los linfocitos T reguladores. Entonces, la tolerancia falla cuando hay predisponentes genéticos que generen este fracaso con la liberación de linfocitos autorreactivos. A su vez, una reacción ambiental puede generar liberación de antígenos propios que sean presentados por las células presentadoras de antígenos hacia estos linfocitos autorreactivos que se activen y generen la lesión tisular o la enfermedad autoinmune. Entonces, para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes hay que tener en cuenta un enfoque multidisciplinario donde se tengan en cuenta una evaluación clínica detallada con síntomas inespecíficos como la fiebre y la fatiga y específicos también los antecedentes familiares enfocados a las enfermedades autoinmunes, antecedentes de infecciones y el uso de medicamentos. Las pruebas de laboratorio van a ser útiles para evaluar el daño orgánico, también evaluar la inflamación con los reactantes de fase aguda y la presencia de autoanticuerpos específicos. También se pueden acompañar de estudios de imágenes y en algunos casos de confirmación histopatológica. Toda esta información es organizada y estudiada por distintos organismos, como puede ser el Colegio Americano de Reumatología o ACR, o el EULAR, que es la Liga Europea de Asociaciones de Reumatología. Estos organismos proponen guías de clasificación que se utilizan para la inclusión de pacientes en trabajos de investigación que los médicos utilizan como apoyo para el diagnóstico. En la tabla podemos ver, ejemplificado con algunas enfermedades autoinmunes, que estos criterios se van revisando y actualizando, siendo hoy los más utilizados los del AULAR ACR.
Pero ¿cómo vamos a utilizar estas guías para diagnosticar un paciente en un hospital pediátrico? Para eso les traje un caso de un paciente varón de 6 años y vamos a utilizar el dragón como guía del tiempo. Iniciamos en 2023, en julio, que el paciente llega a pediatría. En pediatría hace una consulta por dolores óseos en pierna derecha y rodilla y descenso de peso, siendo previamente sano sin antecedentes familiares de relevancia, por lo que se le solicita un laboratorio de rutina. En este laboratorio podemos ver que la hemoglobina y el hematocrito se encuentran disminuidos y a la observación en el frotis vieron anisocitosis e hipocromía, lo que da cuenta de una anemia. En la química podemos ver que hay un aumento de las transaminasas con un aumento de la CPK. Y un origen infectológico de los resultados anteriores fue descartado debido a que en las serologías dieron negativos las pruebas para citomegalovirus, hepatitis, Epstein-Barr y el HIV. Entonces, en octubre del 2023, el paciente interconsulta con genética, donde le notan una debilidad muscular generalizada y un signo de Gowers positivo, siendo como vemos en la imagen, que el paciente usa las manos para empujar las piernas para pararse. Teniendo en cuenta esto y el aumento de las transaminasas y la CPK, en genética sospechan de una distrofia muscular de Duchenne, por lo que le solicitan pruebas de técnicas moleculares como la MLPA, que es una técnica que sirve para detectar lesiones o duplicaciones en genes, la secuenciación y el exoma clínico, todo en busca de distrofias musculares. Estos resultados no hallan variantes significativas, por lo que se descarta la distrofia muscular de Duchenne. En diciembre del 2023, en neurología, al paciente le notan una hipotonía y cambios en el ritmo de la alimentación y pérdida de la autonomía, ya que la madre refiere que el niño pide UPA y que le den de comer. Entonces aquí tienen dos sospechas. Una, la atrofia muscular espinal, que se lo citan el MLPA del gen SM1, que es el implicado en esta patología, lo cual da negativo, por lo que se descarta la enfermedad. Y además también sospechan de la enfermedad de Pompe, que la enzima que está afectada en esta patología es la alfa-glucosidasa, por lo que se descarta la enfermedad cuando llegan valores dentro del valor de referencia para esta enzima. Entonces, entre diciembre del 2023 y octubre del 2024, el paciente concurre a controles y kinesiología sin tener un diagnóstico definitivo. Hasta octubre del 2024, donde el paciente inicia con un gran dolor articular, fenómeno de Raynaud, debilidad muscular, disfagia de los sólidos y lesiones en piel. Es en este punto donde, porque todos estos síntomas le afectan su vida cotidiana, se decide la internación para diagnóstico y tratamiento. Aquí el paciente llega a reumatología. Aquí es cuando le hacen una evaluación exclusiva para enfermedades autoinmunes. Entonces puede notar un enrojecimiento de los párpados, que como vemos se denomina heliotropo. En la imagen, que es la radiografía que es del paciente, vemos limitaciones poliarticulares y acroestólisis, que es la resorción ósea de la porción distal de la falange. También le notan la piel blanca, fina, endurecida, con pérdida de elasticidad, que en las manos genera una contracción que se denomina esclerodactilia. También debilidad muscular del cuello y un patrón tardío en capilaroscopía. Esta es una técnica no invasiva que analiza la microcirculación sanguínea en la parte unguial, el lecho unguial. Entonces, podemos ver que un patrón tardío evidencia una alteración vascular generalizada. También le notaron al paciente pápulas de Gottron, que son protuberancias en las articulaciones de los dedos, telangiectasias, que son dilatación de los pequeños vasos de las superficiales de la piel, también una disminución en la apertura de la boca, la capacidad funcional de 47,5, que corresponde a un score que se le pide al paciente que realice movimientos como pararse en una silla y agarrar objetos, y un score de Rodnan de 14. Este es un sistema de puntuación que analiza el engrosamiento de la piel en distintas partes del cuerpo
y a cada parte se le asigna un puntaje del 0 al 3, siendo el 0 una piel normal y 3 una piel gravemente endurecida. El servicio de reumatología interconsulta con el laboratorio de inmunología, por lo que se le pide al paciente un perfil inmunológico completo. Iniciamos hablando de las inmunoglobulinas, el complemento y el factor reumatoideo, que en nuestro hospital se mide por nefelometría. Aquí podemos ver los resultados. En las tablas 6, los resultados para las inmunoglobulinas dan un aumento de las inmunoglobulinas, y en la tabla 7 podemos ver una disminución del complemento C4. Estos son los hallazgos característicos de las enfermedades autoinmunes. En cuanto a ANA y DNA, son anticuerpos que van a ser evaluados por inmunofluorescencia indirecta. Vamos a iniciar hablando de ANA, que significan anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, que si el contexto clínico lo acompaña, su presencia se puede asociar a distintas enfermedades autoinmunes, tienen un valor diagnóstico, pronóstico y de monitoreo, y sin embargo pueden detectarse en infecciones y también en personas sanas. Esta técnica se enmarca dentro del consenso argentino para la estandarización de los ANA por inmunofluorescencia indirecta en células HEP2, donde la muestra es suero, se le realiza una dilución de screening de 1 en 80 y en pediatría se puede utilizar 1 en 40, y el sustrato va a ser una monocapa de HEP2, que es una línea celular derivada de carcinoma de laringe, que ofrece las ventajas de ser de humano, por lo que tiene antígenos humanos. Entonces, a esta impronta se le va a agregar la muestra diluida del paciente, se va a incubar durante 30 minutos y el anticuerpo en la muestra del paciente se va a unir a la impronta. Luego se lava con PBS y se agita suavemente durante 10 minutos. A continuación se le agrega el conjugado, que es una solución con anticuerpo anti-IgG marcado con fluorocromo, que se incuba 30 minutos al abrigo de la luz. También se lava con PVC y se agita suavemente hasta su montaje, donde al ver al microscopio de fluorescencia, este excita el fluorocromo y se ve como una fluorescencia verde. Lo que vamos a ver van a ser distintos patrones de acuerdo a los anticuerpos que estén presentes en la muestra del paciente. El consenso nos recomienda utilizar ANA patterns, que es una forma de nomenclar y clasificar a los patrones observados. Ahora pasamos a los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que se realizan por la misma técnica, donde la muestra es suero, pero la dilución es de 1 en 10, y el sustrato es un parásito denominado Critidae luciliae, que tiene la particularidad de tener una estructura que se llama kinetoplasto, que es rica en DNA de doble cadena. Por lo tanto, para ver un resultado positivo, como vemos en la imagen, tiene que florecer el kinetoplasto, y dependiendo la marca de la impronta, puede o no verse el núcleo, pero es importante que siempre esté presente el kinetoplasto para que sea un resultado positivo. Entonces, para hablar sobre el paciente, sus resultados de ANA fue positivo, AC1 nuclear homogéneo, con un título alto de 1 en 1280. Aquí vemos una imagen donde se ve el patrón AC1, que tiene la característica de tener una tinción homogénea en la célula en interfase, mientras que la metafases es positiva, como vemos enmarcado en la flecha. Quiere decir que se tiñe también homogéneamente la cromatina de la célula en mitosis. Este nuclear homogéneo se asocia a anti-DNA de doble cadena, antinucleosomas y antihistonas. Pero ¿qué pasa cuando, como en el caso de nuestro paciente, el anti-DNA se asocia el anti-DNA da negativo? Entonces, ¿a qué anticuerpos pueden estar asociados un patrón AC1? A la presencia de antinucleosomas y o antihistonas. Seguimos con el pedido de anticuerpos específicos, que en nuestro hospital se realiza por enzimo inmunoensayo.
Al paciente se le ensayó Ro, la SM, RNP y esclero 70, siendo negativo para todos. Por lo que particularmente por la sospecha clínica se le realiza un panel de miocitis. Este es un inmunoensayo lineal donde el antígeno está embebido en una membrana al que se le va a unir el anticuerpo del paciente y también que va a unirse un anticuerpo anti-IgG unido a enzima que va a transformar un sustrato en un producto coloreado que precipite en la tira. Entonces, aquí podemos ver que hay distintos paneles de miocitis que ofrecen distinta cantidad de antígenos. Entonces, al paciente se le realizó el que vemos encuadrado en rojo, que tiene 16 antígenos. La imagen de arriba es un patrón de referencia y abajo podemos ver la tira que es del paciente, que vemos, además de positivo el control, que es muy importante para validar la corrida, vemos también positivo el PM esclero 75 y el PM esclero 100. Estos forman parte del complejo del exosoma y los desarrollaremos más tarde. Perdón. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todos estos datos? El uso de las tablas deben empezar desde una sospecha clínica. Entonces, por nuestra clínica y de laboratorio en este caso, por el aumento de la CPK y el panel de miocitis, que fue lo único que nos dio positivo, vamos a empezar con la dermatomiositis. Iniciamos con la del Aular ACR del 2017, que esta es una tabla que corresponde a las miopatías inflamatorias idiopáticas. Entonces, nuestro paciente tiene una debilidad simétrica objetiva, usualmente progresiva de las extremidades inferiores proximales, que como recordábamos había dejado de caminar. Los flexores del cuello son relativamente más débiles que los extensores del cuello. También tiene manifestaciones cutáneas como el heliotropo, las pápulas de Gottron, también disfagia, y en las mediciones de laboratorio se observaron CPK y aumento de las transaminasas. Entonces, como el punto de corte para esta tabla es 6,7 y nuestro paciente es de 9,9, se puede clasificar dentro como una miopatía idiopática inflamatoria. El paciente entonces puede entrar en este árbol de clasificación, donde por cumplir los criterios para la tabla anterior y tener una edad de síntomas una edad de inicio de síntomas menor a 18 años y tener heliotropo y pápulas de Groton, se puede clasificar como una dermatomiositis juvenil. Entonces, la dermatomiositis juvenil es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por el compromiso inflamatorio del músculo estriado y de la piel, donde en el laboratorio de rutina vamos a encontrar transaminasas elevadas que sirven para el diagnóstico y el monitoreo, un aumento variable del valor normal de la CPK y aumento en la eritrosedimentación y PCR. En el laboratorio de autoinmunidad suelen cursar con factor reumatoideo negativo, el ANA es positivo entre el 10 y 85% de los pacientes, y existen anticuerpos específicos de miocitis que suelen tener una alta especificidad pero baja sensibilidad en niños, y anticuerpos asociados a miocitis que suelen ser positivos en niños y se asocian al síndrome de superposición. Estos fluctúan con la actividad de la enfermedad y suelen negativizar en pacientes en remisión. En esta tabla podemos ver que tenemos los anticuerpos específicos de miocitis y anticuerpos asociados a miocitis. Y una forma más gráfica y mejor de verlos es en este diagrama, donde vemos que se asocian de acuerdo a las manifestaciones clínicas y también a las enfermedades con las que están asociados. Entonces, si nos centramos en el PM esclero, que es el que le dio positivo a nuestro paciente, vemos que se encuentra en una zona de superposición donde está overlap, que es la forma en inglés de decirle al síndrome de superposición. Entonces, con esto y con los síntomas que nos quedaron sin explicar, podemos decir que es por lo mínimo sospechoso. Entonces, ¿por qué está marcado con rojo la esclerosis sistémica? Vamos a iniciar, vamos a volver a usar las tablas para ver la de esclerosis sistémica, principalmente por su engrosamiento de la piel.
Esta es de 2013 y vamos a usar la del Euler ACR. Lo mismo tenemos variables y puntajes donde el paciente tiene un engrosamiento cutáneo de los dedos, que vimos esclerodactilia, también úlceras digitales, telangiectasias, capilares anormales en el lecho unguial y el fenómeno de Raynaud. Por lo tanto, como el punto de corte para esta tabla es de 9 puntos y nuestro paciente suma 13, se puede clasificar como una esclerosis sistémica. Esta es una enfermedad también autoinmune que resulta en una sobreproducción de colágeno que tiene como consecuencia el engrosamiento de la piel. De acuerdo a la afectación de esta, se puede clasificar en limitada y difusa. Al laboratorio de rutina se puede ver una anemia de las enfermedades crónicas y el 15% de los pacientes cursa con eosinofilia. Para hablar de los anticuerpos asociados a esclerosis sistémica, vamos a iniciar con el antiesclero 70, que es positivo en el 30% de los pacientes y se asocia a la forma cutánea difusa. En el ANA pattern se puede ver cómo está clasificado como una C29, que es DNA topoisomerasa 1. Siguiendo, también pueden asociarse el anticentrómero, que se asocia a la forma cutánea limitada, y en el patrón ANA se puede ver como una C3 que lleva el mismo nombre y se asocia a las proteínas SEMP-A, B y C. Anti-RNP y anti-RN3 polimerasa son menos frecuentes y se asocian a la forma musculoesquelética y a la forma renal respectivamente. Y en el ANA pattern se pueden ver como una C5 nuclear granular grueso. Ahora bien, el anti-PM esclero, que como dijimos se asocia al síndrome de superposición, es un AC, o sea, se puede ver en el ANA pattern como un AC8 nucleolar homogéneo. Entonces aquí no puede surgir la pregunta de que por qué si nuestro paciente era positivo para el PM esclero, no lo vimos en el patrón cuando se le realizó ANA inicialmente. Esto puede ser porque el AC1 en un título tan alto puede ocultar al patrón AC8. Entonces, llegando al septiembre del 2024, recién es cuando el paciente tiene su diagnóstico. Y para ponerle nombre y ejemplificar y que tenga sentido visual este Ateneo, les traje un video. Entonces, el síndrome de superposición es la coexistencia de dos o más enfermedades autoinmunes. Es importante que el paciente cumpla los criterios de ambas enfermedades y no solo algunas manifestaciones clínicas. Estos actualmente son aceptados como una categoría clínica útil para describir pacientes que no encajan en un único diagnóstico. Y las características clínicas, el tratamiento y el pronóstico van a diferir según las enfermedades que estén asociadas. Para hablar sobre su frecuencia y demostrar que son poco frecuentes, les traje un estudio retrospectivo del 2014 realizado en Brasil, donde se analizaron 220 pacientes con miopatías inflamatorias, de las cuales 31 fueron clasificados como síndrome de superposición. De estos, la asociación más común fue entre esclerosis sistémica y dermatomiositis juvenil. Y el anticuerpo más frecuente en esclerosis sistémica y dermatomiositis juvenil fue el PM esclero. Para ampliar sobre esto, también traje un estudio también retrospectivo de 1991 realizado en Polonia, donde describieron 14 casos pediátricos de escleromiositis, que es la otra forma de llamarle a este síndrome de superposición, donde encontraron con la presencia del anticuerpo PM esclero, que fue marcador diagnóstico y pronóstico. Estos pacientes tuvieron un curso crónico con la presencia de mialgias y debilidad muscular, fenómenos esclerodermoides como la esclerodactilia, fenómeno de Raynaud y signos cutáneos de dermatomiositis como las pápulas de Gottron. Entonces, vemos que es muy parecido al curso de nuestro paciente.
Y en estos, el PM esclero fue positivo en todos los pacientes, no hubo correlación con la actividad clínica y fue detectable durante años, incluso cuando los pacientes ya estaban en remisión. Para hablar sobre el tratamiento, recordar que es una suma, una mezcla de los tratamientos para ambas enfermedades, siendo con objetivo distinto para la esclerosis sistémica, disminuir la fibrosis y el daño vascular, y para la dermatomyositis juvenil va a ser importante reducir la inflamación muscular y preservar la fuerza y función del músculo. Nuestro paciente actualmente está siendo tratado con micofenolato mofetil, metotrexato, sildenafil, fisioterapia y rehabilitación muscular. Es por todo esto que actualmente el paciente está en buen estado general, volvió a ir al jardín y está sin debilidad ni intercurrencias. También está en tratamiento psicológico. Y quería destacar que en octubre del 2024 su capacidad funcional era del 47,5 y actualmente el mismo score le dio un resultado de 78,5, que vemos que aumentó, pero los kinesiólogos no saben si va a llegar al 100% debido a la tardanza en su diagnóstico. Es por esto que las conclusiones de este Ateneo apuntan a que el síndrome de superposición es una entidad poco frecuente en pediatría y su diagnóstico es dificultoso, donde el laboratorio especializado en inmunología fue clave para orientar el diagnóstico de síndrome de superposición y una derivación tardía al reumatólogo retrasó esta confirmación y el inicio de la inmunoterapia adecuada, por lo tanto se destaca el abordaje interdisciplinario para la detección temprana, porque el diagnóstico precoz y el enfoque integral son determinantes para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con síndrome de superposición. Esta es la bibliografía utilizada y quería agradecerle al Laboratorio de Inmunología y a la Resi Completa con imágenes superpuestas. Muchas gracias.